Estamos en el Hotel Princesa Sofía Intercontinental de Barcelona, cuya hospitalidad agradecemos. Donde las dan, las toman. El poeta catalán y escritor de varielección Pere Gimferrer publicó en 1985 y reeditó en 1999 con el sello de Bitsock este volumen, Los Raros, que recoge una serie de estampas literarias publicadas en su día por el periódico El País y dedicadas a rescatar del olvido y de la extravagancia, en el sentido literal de la palabra, a algunos de los autores que podrían figurar y a veces figuran en ese apartado de la taxonomía bibliográfica que los archiveros y bibliotecarios han decidido bautizar con el epígrafe de raros y curiosos. Y ese adjetivo, raro, es el que, transformándolo en sustantivo, hemos escogido nosotros como amistoso título del programa de hoy, íntegramente dedicado a conversar con Pere Gimferrer. Buenas noches, Pere. ¿Aceptas la definición? ¿Eres un raro en el buen sentido de la palabra o incluso, como muchos dicen, un bicho raro en el buen sentido de la expresión, que también lo tiene? No tengo inconveniente en que se me califique así, yo no me califico. Juan Manuel de Prada, en su última novela, Las esquinas del aire, te dedica un montón de páginas y en una de ellas dice lo que sigue. Es un poco largo, pero lo voy a leer. El poeta Gimferrer, al caminar, tenía un aire fúnebre, como de ataúd vertical, que se agravaba con el luto de su indumentaria: pantalón de tergal negro, jersey de pico de lana negro, corbata también negra, que le ahorcaba el resuello. Su mirada, atrincherada detrás de unas gafas de grosor bíblico, era errática y bondadosa, con ese fondo de despiste que uno presume en los sabios que han encomendado su vida al descubrimiento de alguna rara alquimia. Frisaría los 50 años, o quizá los excediese mínimamente, pero en su rostro de facciones blandas y bonancibles todavía alentaba el niño póstumo o adolescente prematuro que había cambiado el rumbo de la literatura, arrumbando los poemas con olor a berza cocida o pólvora rancia. Una melena no muy rumbosa le descendía pacíficamente sobre las mejillas como un estandarte vapuleado por la calvicie y las ráfagas de inspiración lírica. Sobre aquel hombre misántropo y escurridizo, leal a sus hábitos indescifrables o herméticos, circulaban leyendas que uno no sabe si atribuir a la maledicencia o a la pose que el poeta Gimferrer cultivaba desde que tenía uso de razón, quizá desde las 2 o 3 semanas de vida, dada su precocidad. ¿Vale el retrato, Pere, o es caricatura? Es un retrato sumamente cariñoso y sin duda contiene una porción notable de realidad. Te voy a leer otro fragmento mucho más corto de Prada. Dice: sí, ya sé que por ahí dicen, lo pone en tu boca, que soy un maniático insoportable, pero yo soy de los que prefieren crearse ese caparazón para entregarme al desorden de mis fantasías interiores. ¿Es así? Algo de eso dije. Última mención de Prada. Por el momento voy a tener que darle parte de lo que me pagan por hacerte esta entrevista. La cita dice así: la conversación contigo duró aproximadamente 1 hora y media, lapso durante el cual me ametralló con preguntas como de párvulo meticón, preguntas un poco marxistas, de Groucho, no de Kant, por supuesto, que alternaba con iluminaciones geniales y hallazgos de poeta en trance, aderezados siempre de una cultura ecuménica tan vasta como el cóncavo mar. Espera, ¿vas a convertirme en alguacilado a lo largo del programa? ¿Vas a hacerme tú las preguntas meticonas o no, en lugar de hacértelas yo a ti? ¿O por el contrario, vas a darnos iluminaciones geniales y hallazgos de poeta en trance? Te lo pregunto, Pere, porque te tengo miedo. Porque rara vez en mi vida de entrevistador me ha temblado tanto el pulso como en esta entrevista de hoy. Bueno, no. Lo de las hallazgos geniales no depende, por cierto, de mi voluntad y no estoy seguro de que los haya en este caso. Las preguntas, en lo que a ello respecta, cierta tendencia a responder una pregunta con otra, la debo reconocer en mí, pero no es unánime, no será siempre. Pero eso se le atribuye a los gallegos más que a los catalanes, ¿no? Sí, pero cierta pregunta es una forma, digamos, de mayéutica. Hace cosa de 1 año estuvo en este programa, en negro sobre blanco, otro raro, ese sí que es raro de verdad, el poeta muy amigo tuyo, Leopoldo María Panero. Y dijo, bueno, que tú eres una de las poquísimas personas que respetan este mundo. Vino a decir, parafraseando a Becker, que poesía eres tú y solo tú. Siempre, desde hace muchos años, Leopoldo dice eso. Y
por un lado me alegra y por otro me entristece que lo digan a medida en que hace mucho tiempo que no nos vemos y tenemos escaso contacto. También puedo pensar que él encarna la poesía en cierto sentido. También aquí, y también hace aproximadamente un año, otro gran amigo tuyo, otro escritor catalán, Terenci, dijo que te llevaba todos sus manuscritos antes de publicarlo para que tú los bendijeras. Bueno, llevarme es una manera de hablar, a veces me los hacen llegar, a veces voy a su casa y los leemos, tanto como a todos no estoy seguro, pero una buena parte de ellos sí. Al menos el último, Chulas y Famosas, sí. No únicamente ese, más de uno, pero hay que tener en cuenta que en el caso de Terenci eso no ha empezado ahora, sino que empezó hacia el año 65. ¿Es verdad que Terenci ha vuelto a fumar después del artículo que publicó en El País? No es un secreto, él mismo me lo ha dicho, sí. Tú no fumas, ¿no? Nunca he fumado, es una cosa que no me ha interesado particularmente, no considero que haya en ello por mi parte ni mérito ni demérito, simplemente una vez en mi vida, creo, en un momento muy remoto de infancia y adolescencia, intenté fumar, no me atrajo, no me gustó especialmente, y luego no me ha llamado la atención. ¿Estás traducido al sueco? A ver, al sueco concretamente tengo ahí, que recuerde yo, un libro que está aquí en Cervantes, mi única novela, Fortuny, y hay una antología de poetas catalanes en la que figuran un número apreciable de poemas míos, y hay otra antología, esa Sonomía, que está traducida pero no publicada aún y que, según me dice el traductor, Las Esedores, se publicará algún día. Te lo pregunto, me imagino que ya te habrás dado cuenta, por eso que dicen por ahí, que vas para el premio Nobel, el primer premio Nobel de la lengua catalana. Por ejemplo, Luis María Anson, hace pocos meses me lo dijo, Pere Gimferrer será seguro premio Nobel, y ya sabes que es condición sine qua non haber sido traducido al sueco, al parecer. Bueno, por el momento lo que tengo traducido es eso, que tampoco es tanto, ¿eh? Tengo alguna cosa en danés que se acerca mucho al sueco, pero que no es el mismo idioma, y alguna cosa en noruego, que también se acerca, pero tampoco es sueco. Ya es hora de que mencione y presente a la persona que hoy nos acompaña en calidad, si él me consiente la metáfora, de sobresaliente de espada. Lo he invitado precisamente en función de ese miedo al que aludía antes, para que se eche al quite y me salve la vida si Pere Gimferrer se me desmanda y me avasalla. Es Luis García Jambrina, profesor de literatura española en la Universidad de Salamanca. Ya estuvo aquí en un programa anterior y reciente dedicado a los encuentros literarios de Berines, y prologuista y responsable de esta antología de Pere Gimferrer, Marea Solar, Marea Lunar, que se publica en coincidencia con la concesión a Gimferrer del 9º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El libro, editado por Visor, se presentará dentro de muy pocos días en el Palacio Real, el mismo sitio en el que Gimferrer recibirá el día 28, lo digo para los espectadores españoles, no para los que, españoles o no, nos ven e incluso nos miran desde otros países, recibirá, decía, el citado premio. Luis, gracias por brindarme protección. ¿Tú crees que conseguiremos meter en cintura a Pere? No, gracias, buenas noches. Como ves, no es para tanto, es un entrevistado muy exquisito. De momento. Y hasta el final, seguro. Y por otra parte, una pequeña corrección, el libro lo edita Ediciones de la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. Perdona, es que tiene portadas muy parecidas a las de Visor, también a las de Sí, Ar del Mar de Cátedra. Son negras. Bueno, seguro que Chus Visor agradece esta equivocación. No le importará, pero a los editores sí, seguro que sí. Bueno, ¿qué aporta y en qué consiste esta antología? Me decías antes que es la única antología de Gimferrer que existe en lengua castellana. Esta antología se edita precisamente a raíz de la concesión del 9º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Además del premio, propiamente dicho, la Universidad y Patrimonio Nacional tienen la obligación de editar una antología de la obra del premiado y de hacerle una jornada de homenaje en la Universidad de Salamanca. Esta antología, dentro de esta colección del Premio Reina Sofía, va a ser, pienso, singular, porque en este momento en el mercado español no existe ninguna antología de Gimferrer que abarque tanto la obra en castellano como la obra en catalán. Es decir, es un recorrido por toda la obra, incluso desde aquel primer libro que no se editó hasta lo último, hasta Mascarada y El agente provocador, que es un libro complementario, y además aporta, además de ser la única en ese sentido, aporta unos poemas inéditos
Son 4 breves poemas que forman unidad y que tienen un título común, a Kenji Mizoguchi, y que están traducidos también al castellano, en este caso por mí. De modo que esa es la... No hay antología. Enseguida seguimos hablando de ese libro, pero ya que ha salido a relucir Mizoguchi, Pera nos ha traído este libro, que es una edición de bibliófilo y una edición bilingüe en catalán y en japonés, ¿no? Aquí al final me había encontrado yo antes con kanjis, aquí están. ¿Qué es este libro, Pera? Es un homenaje a Mizoguchi. A Mizoguchi, en ocasión de su centenario, que fue en el año 98, como seguramente recordarás. Y se hizo esta edición muy singular, pues son 12 ejemplares nada más, bilingüe catalán-japonés, con pinturas de Fusako Yasuda y Luis Pesa, y con 4 poemas en prosa míos. Hace un momento, antes de empezar el programa, Luis García Jambrina y yo estábamos devanándonos los sesos, intentando acordarnos del nombre de esa actriz de Mizoguchi, que es la actriz preferida tuya, ¿no? Bueno, pero no nos acordábamos. Vive todavía, según creo, Machiko Kyo. Machiko Kyo. No, más que mi actriz preferida, es cosa algo distinta. La preferida de Mizoguchi, y guarda un parecido físico asombroso con la esposa de Juan Manuel de Prada. Bueno, el título, Marea Solar, Marea Lunar, supongo que no es tuyo, Luis, sino que es de Pera. Es mío, ¿no? Y se hizo con la intención de conseguir un título que fuera idéntico en catalán y en castellano, y ese es el caso. Las 4 palabras son idénticas, no se pronuncian igual, pero sí se escriben igual en los 2 idiomas. También la selección también es de Pera, sí. La selección de los poemas y el título. Como esos 4 poemas nuevos, añadidos, constituyen un nuevo salto, una nueva pirueta, una nueva ruptura de este poeta de continuas rupturas. No se puede afirmar tanto de momento, ¿no? Lo que sí, quizás, y en eso abundarás tú, quizá haya empezado un nuevo ciclo poético. No sé si esos 4 poemas pueden considerarse como un adelanto de ese nuevo ciclo, pero sí, lo importante de Jim Ferrer es que, aunque este premio Reina Sofía es un premio a la trayectoria, una trayectoria ya larga, tanto en castellano como en catalán, una obra ya muy hecha, sin embargo, lo importante, y así termino yo la introducción, que estamos ante un poeta todavía en activo y al que le quedan todavía algún ciclo poético más, pero no sé exactamente si podemos considerar estos poemas como el inicio de ese nuevo... Yo puedo dar información sobre eso. La situación exacta, en el momento en que realizamos esa entrevista, es la siguiente. Tengo un poema extenso, de muy reciente escritura, posterior incluso a la confección de esta antología y a su fabricación material como libro. Ese poema extenso, por definición, no podía entrar en la antología, puesto que es posterior a ella. Y en mi intención, si ese poema extenso resulta ser válido, formaría la primera parte de un libro, cuya segunda parte serían estos 4 breves poemas de Mizoguchi, y la tercera estaría pues formada por otros poemas de estos últimos años, pero anteriores a la primera y segunda parte, o a los sumo coetáneos de ella. Esto se verá en poco tiempo, cuando yo tenga la certeza de si, por una parte, el poema inicial largo y muy reciente es válido, y por otra parte, qué hago con los poemas que podrían configurar la tercera parte. Sobre la segunda, curiosamente, la de Mizoguchi, no tengo duda alguna, la veo siempre como segunda parte. A ti te ha traducido Jaime Siles, te ha traducido Justo Navarro, te ha traducido Basilio Losada, y ahora te traduce Luis García Jambrina. ¿Por qué no te traduces tú? Yo me traduje a mí en una época, no breve por cierto, desde el año 70 hasta el año 80 aproximadamente. Es decir, todo lo que va desde mi primer libro en catalán hasta el tomo que Visor llamó Apariciones y otros poemas. Bueno, más que Visor, yo mismo lo llamé así, pero apareció con ese título en Visor. A partir de ese momento, es decir, la poesía posterior al año 80 y tantos, de fines del 80 en adelante, ya dejé de traducirme a mí. Me tradujeron no solo los mencionados, sino muchísimas otras personas, alguna tan relevante como Octavio Paz. Y entre otros muchos, Juan Ramón Mas Oliver, ya fallecido, al igual que Octavio, y muchos otros poetas y amigos, Ramón Xirau, por ejemplo. A partir del 88, el año de que publico El Vendaval, lo que escribo me parece que ya no debo traducirlo yo. Las traducciones que llevé a cabo en el pasado eran filológicas, tenían como finalidad facilitar
simplemente la lectura del original en una edición bilingüe, con la única excepción de apariciones que ahí se hizo la traducción métrica. En los demás eran filológicas casi siempre. Pero del Vendal en adelante la relación con la métrica y la rima es tan estrecha que más que traducir hay que escribir otro poema. Soy capaz de escribir otro poema en español, pero no de escribir el mismo poema en español. Eso prefiero que lo hagan otros con una distancia respecto al material de la que yo carezco. Estás en la Real Academia de la Lengua, pero no eres un poeta académico. Te van a dar el premio Reina Sofía, pero no eres un poeta áulico. Pero lo que sí eres es una especie de Pope, de mandarín en las letras españolas. Todo el mundo te respeta. Espera, cosa... Bueno, ¿contigo no reza la envidia, ese pecado capital de los españoles? Me temo que alguna excepción hay. Quizá mejor no publicitarla ahora, pero alguna excepción hay y mucho me sorprendería que Luis García Cambrino no tuviera constancia concreta de ella. Yo tampoco puedo contarlo. Claro, no es conveniente. Pero lo que sí podrás es decirnos por qué el poderío, el magisterio, el gobierno de Jim Ferrer en todos los ámbitos y reservas más o menos comanches de la República de las Letras Hispanas. Bueno, es lógico, aunque no tenía por qué darse así, nunca... A veces no se reconoce la valía, ¿no? Pero en este caso no quedaba más remedio, dado que estamos ante es el mejor poeta en catalán de al menos este último tercio de siglo y el mejor poeta en castellano de su generación. Pero no solo eso, sino que, como digo en la introducción, no es un poeta, es la poesía, encarna la poesía, como insinuaba Leopoldo María Panero, y además tiene otros componentes, es un escritor muy completo, un escritor muy lúcido y muy consciente de lo que hace y además capaz de hablar de su propia obra con la debida distancia y con mucha claridad. Y bueno, y luego está aparte de su obra poética, en sentido estricto, están sus dietarios, que también son libros absolutamente fundamentales para la prosa catalana y también para la literatura española, ¿no? Libros insólitos, ¿no? En fin, su obra ensayística, tanto sobre literatura como sobre arte, su crítica cinematográfica. La verdad es que yo que en los últimos días me he sumergido en la lectura o en la relectura, en muchos casos, de la obra de Jim Ferrer, he entendido perfectamente el porqué de ese mandarinato. Antonio Machado decía que la poesía es palabra en el tiempo. ¿Palabra en el tiempo y también palabra fuera del tiempo o no? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, la idea de Machado no es mala. No estoy seguro de que todos sus poemas respondan a esa definición, como suele ocurrir con las definiciones que los poetas hacen. Palabra en el tiempo y fuera del tiempo. Eso me hace pensar, curiosamente, porque no estoy seguro de que Machado la conociera, en una reflexión de Stravinsky en sus Crónicas de mi vida. Hace una definición de la música, aparentemente muy fría, muy propia de cómo era Stravinsky. Dice que la música es una determinada forma de organizar el tiempo. Si tomamos como pauta el hecho de que sustrae a la duración habitual un periodo de tiempo, en ese sentido la poesía y la música se parecerían. Sería una organización del tiempo atípica, distinta de la habitual. Claro que en la edición de Machado existe un elemento filosófico ausente de la de Stravinsky, que de modo creo que deliberado es una definición provocativamente fría y analítica. Pero se puede decir que son artes temporales ambas, tanto poesía como música, y se distinguen en eso las artes del espacio, mayormente las plásticas, aunque algo hay de tiempo en ellas, y se acercan al cine, que también es un arte del tiempo, aunque sea a su vez, además, un arte del espacio. Vamos a hablar un poco del castellano y el catalán, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, entre comillas. No, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero bueno. Tú, de niño, el catalán era la lengua de la vida, era la lengua de tu casa, era la lengua de la familia, era la lengua de las calles, y el castellano era la lengua de la escuela. Exactamente. A mí me ha llamado, es decir, eso coincide bastante con esa distinción ya clásica en la lingüística de Saussure, de la langue y la parole, de la lengua y el habla. Bueno, no es exactamente lo mismo. Saussure, que creo que quería decir algo más que eso, pero... Dilo. Saussure quería decir algo más. Ah, no, creía que lo que tú querías decir algo más. No, bueno, lo que hubiera Saussure, bueno, es cosa de los lingüistas, y en la medida en que Luis García Cambrino no sea, que lo explique él. Yo lo estudié en su día de Saussure y quizá no me toca repetirlo ahora.
¿Tú crees que se da esa relación de Lange-Pajol en el uso? Lange-Pajol creo que va por otra cosa, va por otro camino de Saussure, a mi juicio. En lo que yo creo recordar de Saussure, cuando estudias Saussure, y de eso hacía bastantes años, menos de los que llevas tú, seguro que tú te acuerdas más de Saussure que yo. Sí. Hombre, la lengua, si Luis no tiene nada, la langue, si Luis no tiene nada que decir en contra, sería un poco el sistema, y en cambio la Pajol sería la concreción práctica de esa lengua, un poco lo que te pasaba a ti, ¿no? Sí. Al menos en lo que se refiere al catalán. Bueno, el fenómeno psicológico, ya no entro en otros aspectos de la cuestión, aspectos de tipo sociológico o histórico o político. El fenómeno psicológico en sí es curioso. Se trata de un niño, no uno en particular, sino, no creo exagerar, millones de niños, los que hubieran en aquel momento y tuvieran como lengua materna el catalán, que por poco que fueran, unos millones serían, que aprenden a nombrar las cosas en su casa, las más inmediatas, la mesa, la silla, la cama, o el jardín si lo hay, etcétera, esas cosas, en una lengua. Van a la escuela y aprenden a nombrarlas en otra lengua, que es por lo demás la única en la que se imparte la enseñanza. No ya de la que se imparte enseñanza, sino de la que se imparte enseñanza. Y ahí se produce un fenómeno psicológico curioso que en muchos casos conduce a que esta segunda lengua, la lengua de la escuela, sea la única lengua literaria posible psicológicamente para el individuo. Este no es un caso único y espero que la comparación no escandalice y no moleste a nadie. Me recuerda algo que todavía podía encontrarse, quizá ahora ya no, en algunos libros escolares franceses, una colección concreta que tengo en la mente, pues haría por ejemplo poemas de André Chénier, pongo por caso. Y había ejemplos de exámenes de alumnos brillantes de la enseñanza que habían hablado de tal cosa o de otra de Chénier, eran exámenes reales, no eran ejemplos. Y estos exámenes reales se decía en qué año y en qué lugar habían sido llevados a cabo y compuestos. Y ahí, si fijaba uno, se encontraba con un examen real de una persona que era manifiestamente una persona que hablaba árabe y que hablaba desde Orán, pongo por caso, de André Chénier. Era una situación un tanto curiosa. En el caso particular al que me refiero, ha habido un papel muy distinto del francés respecto al árabe, porque la situación, como perfectamente sabemos, del África del Norte no es la situación de España en ningún sentido, ni, por otro lado, la relación entre árabe y francés es la misma que la relación de catalán y castellano, son dos cosas muy distintas. Pero algo de eso hay. Y en cambio nada de eso encuentro en otros escritores como Petrarca, como Erasmo, como Espinosa, que escribían en latín y evidentemente no habían aprendido a hablar en latín. Lo ocurrido en mi caso y el de... Sí, pero a ellos no les obligaban, y a ti en cambio te obligaban a hablar en castellano. Obligar, más que obligar, en cualquier caso y en cualquier hipótesis el castellano lo habría aprendido sin duda. La cuestión, más que por el lado de enseñar el castellano, viene por el lado de no enseñar el catalán, cosa distinta, a mi juicio. El aspecto de sustitución lingüística, más que por enseñar castellano, se producía por no enseñar catalán. Prueba de ello es la siguiente, un hecho que he evocado alguna que otra vez. Hacia los años 50, yo tenía quizá 13 años, tú te acordarás por tu trayectoria de cuándo fue concretamente ello. Yo por la calle en Barcelona veía unas pintadas o adhesivos, y eso lo he recordado alguna que otra vez en algún texto que puede que esté por aquí en un libro, que hablaban de la huelga general pacífica y de la jornada de conciliación nacional. Probablemente tú sabrás qué año exacto era ese. Bastaba con pasar por la calle y ver eso para entender que nunca iba a haber una huelga pacífica y una jornada de conciliación nacional, al menos no en aquel momento y en aquellos términos. Era algo que podían pensar los que estaban en París, aunque dudo que Carrillo pensara en serio en eso, pero los que estábamos aquí, esto no iba a ocurrir. Inversamente, por la misma época, había una pintada que decía simplemente catalán a escola, es decir, catalán en la escuela. Eso era algo más fácilmente realizable y por lo mismo algo mucho más subversivo. Pero también es un poco triste que fuera tan subversivo pedir simplemente que en la escuela se hablara catalán. Me parece que lo que estabas evocando fue en el 55, más o menos cuando me metieron a mí en la cárcel por culpa de esas cosas. Yo tenía 10 años entonces, sí. Y algunos más. Parte de las cosas que has dicho ahora sobre el castellano y el catalán estaban también en este recuadro, esta especie de columna que publicaste hace muy poco, el 7 de octubre, en El País, la fidelidad a una tradición. Y me han llamado la atención muchas de las cosas que dices en este recuadro, pero te voy a leer una de ellas.
Dices, mi experiencia personal me dio inmediatamente algo que no he perdido nunca, el sentimiento de que todas las lenguas romances del ámbito ibérico a ambos lados del océano constituyen en diversos sentidos un conjunto cultural común, perfectamente diferenciado como tal del mundo anglosajón o de la francofonía. Bueno, las lenguas romances que se hablan en la península son el gallego, el catalán y el castellano. Hay otra lengua que no es romance, que es el euskera. ¿Formaría también parte el euskera de esa polifonía? Por el grado escaso de conocimiento que se tiene de él, es difícil afirmarlo. Por otras razones puede afirmarse quizá, pero yo estaba pensando de modo estricto en las lenguas romances ibéricas, que por cierto habría que hacer mención de que el portugués, aunque sea descendiente del gallego, hoy por hoy se diferencia de él, y aunque algunos gallegos quieren lusitanizar el gallego, no todos están por esa labor. Luego está el caso del asturiano, astur-leonés, que es utilizado como lengua literaria, aunque sea reducida demográficamente. Y luego está el otro lado de la península, al otro lado de la península, al otro lado del mar. Bien sé que ahí, fuera del caso de Portugal en Brasil, que es un caso muy importante, el uso que tenga el gallego o el catalán se debe solo a exilio o a emigración. Pero esta emigración, en el caso gallego, es muy importante, como todos sabemos, y el exilio catalán ha dejado huella muy notable en la cultura de, por lo menos, algunos de sus países, México en primer lugar. En todo caso, permitidme, anoche hemos estado hablando de esto, la cita que acabas de leer la he incorporado yo a las pruebas de cuando ya la antología estaba en la imprenta, salió el artículo, me parece una Esa cita, declaración... por cierto, tiene una continuación que a lo mejor vale la pena leer, sí. La frase que viene tras que has leído. Sí, bueno, la frase que viene detrás es, que termina prácticamente la columna, es: tal sentimiento basado en datos concretos tuvo en Menéndez Pelayo su primera y muy enérgica y bien argumentada formulación moderna, y a ella fueron fieles Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez y Octavio Paz. Le he sido fiel yo también y sustenta mi actividad de escritor. Parece una cosa interesante porque, aparte que coincide muy bien con el espíritu del premio Reina Sofía de poesía iberoamericana, claro, no hispanoamericana, iberoamericana, se ha premiado a un poeta brasileño que escribe en portugués, João Cabral de Melo, que además fue gran amigo de mentores de Pera, ¿no? De Pera. Y bueno, pues ese concepto de la existencia, la posible existencia de un núcleo de cultura ibérica, ¿no?, más allá de las fronteras idiomáticas y políticas y administrativas, me parece sumamente interesante, y sobre todo que tú te sitúes precisamente ahí. Cuando ¿no? aludía Menéndez Pelayo, no... Perdóname, espera, tenemos la visita de la publicidad, seguimos inmediatamente. La visita que no tocó el timbre, como decía Carlos Sotelo, ¿no? Sigue negro sobre blanco. Ya saben, a la vista está que el protagonista del capítulo de hoy es Pere Gimferrer, y que nos acompaña como estudioso y antólogo de su poesía, la de Gimferrer, Luis García Jambrina, profesor de literatura española en la Universidad de Salamanca. Pere, no yo, sino la publicidad te interrumpió algo que estabas diciendo y que querías rematar. Bueno, cuando aludía a Menéndez Pelayo no hablaba de modo genérico, solo hablaba de algo muy concreto, del discurso que pronunció en los Juegos Escolares de Barcelona, en el año de la Exposición Universal Barcelonesa, ante la reina regente María Cristina. Discurso escrito y leído por él en catalán, porque había estudiado en Barcelona con Milà i Fontanals, en el que decía textualmente: confundo en mi afecto de hermandad y de raza a todas las gentes ibéricas por ambos mundos esparcidas. Ahí, por cierto, no se habla de modo expreso de lenguas romances ibéricas, y en ese sentido la pregunta sobre la cuestión del euskera tendría razón de ser, pero Menéndez Pelayo se ocupaba fundamentalmente de filología románica. Esta concepción de Menéndez Pelayo, que se manifiesta en ese discurso, dejó una huella profundísima en la vida intelectual no ya española, sino ibérica e iberoamericana. Ahí he mencionado a Rubén Darío y a Juan Ramón Jiménez y a Octavio Paz, pero también la compartía, por ejemplo, Unamuno, entre los coetáneos de Menéndez Pelayo, Juan Valera, y llegó hasta Dámaso Alonso, al menos en la medida en que alcancé a tratarle en los últimos años de su vida y en su trayectoria. Esta visión, muy enérgicamente integradora del conjunto
del conjunto ibérico, en todas sus lenguas. Creo que si por algo se alteró fue por la perturbación que en la enseñanza introdujeron las secuelas de la Guerra Civil de España, porque algo había quedado indemne desde 1880 y tantos hasta el año 30 y tantos, no había razón particular para que desapareciera. Hay un dato curioso en ello: cuando Unamuno escribe del resentimiento trágico de la vida, no sentimientos, el resentimiento, esas notas que tomaba precisamente en Salamanca, para referirse a la situación actual, alude a un cuento de Víctor Català, escritora en catalán no muy conocida hoy fuera de Cataluña, pero que para Unamuno formaba lo vigente hasta el punto de que es la semejanza mayor que encuentra con la situación. Creo recordar que la frase exacta o algo así es: guardias civiles como en un cuento de Víctor Català, como en el cuento de Víctor Català. Y hay una anécdota más significativa, si cabe, y coetánea, un poco menos la de Unamuno. En el año 38, según el diario de Zenobia Camprubí, Juan Ramón Jiménez y Zenobia están en Santiago de Cuba. Es, por lo tanto, solo 2 años más tarde de la anotación de Unamuno, más o menos. Y por la radio escuchan, no sé por cierto con qué procedencia, porque en Cataluña había persecución religiosa en aquel momento, pero escuchan la Escolanía de Montserrat cantando un poema puesto en música, cuya letra es de Verdaguer. A Juan Ramón este poema, El amor de la escuela, la muerte del monaguillo, le ha gustado siempre mucho desde su adolescencia, incluso trató de traducirlo en alguna ocasión. Se refiere muchas veces a este poema, como se refiere a Rosalía de Castro en otro sentido. Al escuchar este poema por radio, Juan Ramón se pone a llorar, según cuenta Zenobia, y le tiembla incluso la barba. Y al terminar eso, se dirige a Zenobia y le dice: que yo tenga que estarme en esta cárcel, que es estar fuera de España. Para Juan Ramón, por lo tanto, España podía ser también la Escolanía de Montserrat cantando un poema en catalán. Esto es manifiestamente la idea de Méndez Pelayo. Es difícil encontrar manifestaciones semejantes a las de Unamuno o Juan Ramón, o las que podía citar parecidas a Rubén Darío, en la España de posguerra. Sí se encuentran en América, en muchos escritos de Octavio Paz en ese sentido. Verá, sitúate y sitúalo tú también, Luis, en esa especie de guerra civil, o por lo menos púnica, que libran los poetas de la experiencia con los poetas de la diferencia. Tú le dijiste en cierta ocasión a Víctor García de la Concha: yo no estoy dotado para la poesía de la experiencia. Puede interesarme como lector, en el caso, por ejemplo, de Gil de Viedma, pero no como creador. Soy un poeta anticonfesional porque la mía es una voz integrada por muchas voces. Bueno, sobre esto algo puedo decir. La poesía de la experiencia, no en la formulación anglosajona en la que tiene en el mundo hispánico, deriva fundamentalmente, aunque haya otros y algunos de una envergadura notable, de la tarea de 2 poetas, Gabriel Ferrater en catalán y Jaime Gil de Viedma en castellano. Yo conocí a los 2, y en el caso de Jaime tuve ocasión de tratarle muy profundamente. En el caso de Gabriel prefiero decir de modo directo que es un falso poeta de la experiencia, ni era tal ni pretendía serlo. Llegó a decir en un prólogo que los poemas trataban de algunos momentos de la vida de un hombre corriente como soy yo, pero él no era un hombre corriente. Era una ironía que Gabriel se permitía. Y los poemas de Gabriel, si algo son, no son poemas herméticos, oscuros, difíciles de comprender, aunque parezcan a veces retazos de vida, son muy oscuros en su intención última e incluso en su construcción gramatical. Jaime sí tenía un programa muy definido, coincidente en gustos y en filiación con el de Gabriel, pero distinto. Gabriel, llevado más por su relación con el lenguaje y por su pasado no conocido ni publicado de poeta surrealista, tendría una poesía en el fondo oscura y metafísica. Jaime tenía ideas muy lúcidas y quería hacer ese sí poesía de la experiencia. Con no muchas personas he tenido tanto trato como con Jaime, le traté muchísimo, en particular en una época decisiva, entre el año 66 y el año 68. Es decir, cuando yo acababa de publicar Orden del Mar y estaba escribiendo A Muerte en Beverly Hills, y él acaba de publicar Monalidades y estaba escribiendo poemas póstumos. Yo tengo en mente fragmentos de poemas póstumos distintos de lo que luego apareció. Por influencia de Jaime, yo escribí un libro que en parte se inscribía en su estética, Madrigales, del cual llegué a publicar un adelanto en Málaga. Fue muy persuasiva una carta de Octavio Paz en la que me decía por qué no le gustaban esos poemas, aunque no rechazase su estética, sino la aplicación que yo hacía de ellos. Me convenció, realmente me hizo ver
que a pesar de que Jaime por ese camino me alentaba, mis condiciones de poeta no eran esas, iban en otra dirección. Me decía concretamente: Octavio, no le veo a usted en ese realismo psicológico. Y ahí hay que decir una cosa, que si bien Jaime me había alentado, y de modo igual aceptó que a continuación, en La muerte de Beverly Hills, me desviara de esa estética. Y los gustos de Jaime como lector eran cosas distintas de los poemas que él escribía. En algunas cosas, en algunos aspectos, todavía hoy percibo la influencia de Jaime en mí, en la forma de leer a Baudelaire, por ejemplo. Seamos, si os parece, por una vez cartesianos, canónicos que no canónigos. Por cierto, Pera, ¿qué piensas tú de los cánones literarios en general y en particular del canon elaborado e impuesto urbi et orbi por ese canónigo de la crítica literaria norteamericana que es Harold Bloom? Bueno, del canon de Bloom, es un libro que tengo pero que no he leído, pero en la medida en que aparezco en él no puedo quejarme, ¿verdad? Y tú, Luis, que eres profesor de literatura, ¿qué piensas? Bueno, Jim Ferrer está en el canon, eso es evidente. Un libro como Ar del Mar, por ejemplo, es un libro fundamental de la poesía española del último tercio de siglo, y Mascarada, el último libro de poesía de Jim Ferrer, es otro libro destinado también a formar parte de ese canon. Son dos libros que están dentro de eso que Octavio Paz llamaba la tradición de la ruptura, y enlazando con la pregunta que hacías antes en la que me involucrabas, yo creo que esa poesía de la experiencia, poesía de la diferencia, es una falsa dicotomía, pero lo que sí es verdad es que hay básicamente dos tipos de poetas o de poesías. El poeta que se expresa de manera directa y confesional y más o menos autobiográfica, y el poeta que se expresa de manera indirecta, no confesional, a través de máscaras o de espejos, etcétera, ¿no? A veces se puede asociar un caso, la primera poesía a una mayor claridad y la segunda a un mayor hermetismo, ¿no? Pero luego, dentro de la llamada poesía de la experiencia, o de ese primer tipo de poesía, puede haber también una falsa confesionalidad, ¿no? También eso a veces puede ser una máscara, ¿no? Bueno, decía en cualquier caso que por una vez voy a ser cartesiano, ordenado, racional, y voy a seguir en mis preguntas la falsilla marcada por García Jambrina en su muy atinado y pedagógico análisis de la vida y de la obra de Pere Gim Ferrer, antepuesto a los poemas de Marea Solar, Marea Lunar. Por cierto, tengo mala conciencia, Luis, por el patinazo respecto al editor de este libro que he dado antes, y reitero que no ha sido publicado, como yo dije, por el bueno de Chus Visor, sino por las ediciones de la Universidad de Salamanca, Patrimonio Nacional. ¿A qué aspira un poeta? Te lo preguntabas, Pera, en 1992, y dice Luis, y yo lo creo, que a dos cosas fundamentalmente: a expresarse y a crear belleza. Casi nada. ¿Es así? Bueno, lo decía en el 92 y me imagino que no he cambiado de opinión desde entonces. No quiero decir con eso que el poeta se proponga únicamente esas dos finalidades, sino que de modo objetivo el resultado final de su tarea es ese, es una expresión de sí mismo y la creación de un objeto verbal que encierra belleza. Eso no significa que no pueda proponerse otras muchas cosas. Y hay poetas que admiro mucho que se las propusieron, desde Blas de Otero hasta Nassim Hikmet, en un sentido, o en otro sentido totalmente distinto, los poetas místicos, San Juan de la Cruz, por ejemplo. Pero el resultado final siempre es expresión de un individuo y creación de belleza. Bueno, Luis aclara, entre comillas lo digo, que esto de crear belleza es producir objetos verbales que se justifiquen mediante su sola existencia, lo cual en definitiva es concentrar la palabra. Pero eso se puede hacer en poesía, no se puede hacer en novela. Tú, sin embargo, has escrito, Pera, una novela que ya ha salido, ahora la encontraré, que es Fortuny, por la que te dieron el premio Llull. Y esa novela, mucha gente ha dicho, y creo que también el propio Luis García Jambrina, que es una especie de transposición a la novela de tu primer y muy celebrado libro, Ar del Mar. Bueno, aparte, Luis, me temo que lo he dicho yo mismo. Sí. ¿Y qué pasa con esa concentración de la palabra que hay en la poesía? Bueno, aquí lo que ocurre es que es una novela en la que, por cierto, no hay ningún suceso ficticio. Todos los hechos que cuento son reales, aunque la gente creyó al leerla que eran ficticios, dada su rareza y complejidad. Y escribió un esquema muy completo de lo que iba a ser la novela. Y
me proponía desarrollarlo, pero finalmente, una vez lo tuve preparado, comprendí que lo que tenía que hacer no era aplicar el esquema a una novela, sino describir el esquema. En ese sentido, la novela en cuestión se acerca a un poema en prosa, pero no es un poema en prosa propiamente dicho, es la descripción de un esquema de novela. Volvamos a la poesía y vámonos a las máscaras. Otra frase de tu prólogo: la poesía es para Jim Ferrer un juego de espejos a través de los cuales el poeta revela y al mismo tiempo oculta su identidad. El yo no se expresa de forma autobiográfica y confesional, sino a través de una máscara que puede ser incluso la cara de un personaje histórico o de un personaje cinematográfico o literario. La máscara, concepto clave en su literatura, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que Jim Ferrer, que el autor aquí presente estará de acuerdo. En la línea que antes expresaba, ¿no?, de esa dicotomía de esos dos tipos de poetas o dos tipos de poesía, ¿no? Yo he titulado la introducción el poeta y sus máscaras, y un poco lo que intento es ver dónde está la unidad de esta obra tan diversa, y entendiendo por obra no solo la obra poética, aunque yo me ocupo y el libro antologa la obra poética, sino en general el conjunto de la obra de Jim Ferrer, porque la novela Fortuny, como el autor mismo ha dicho muchas veces, es una vuelta a los mundos de Ardermar, una vuelta a su primera etapa de poeta en castellano, ¿no? De modo que hay una tremenda unidad dentro de esa tremenda variedad que hay en su poesía. Y bueno, creo que el concepto que da cuenta de esto es el concepto de máscara, el concepto que da cuenta de todo, de aspectos que luego me imagino que veremos: el cambio de lengua, las diferentes etapas o ciclos por los que pasa su obra, el hecho de que haya épocas de silencio poético, aunque no de silencio en la escritura, porque escribe en prosa, etcétera. Ahí está ese concepto, ese espejo a través del cual el poeta se expresa. La poesía siempre es expresión de uno mismo, lo que pasa que en este caso es a través de máscaras o a través de reflejos en espejos. Y entonces, ¿dónde está? El problema es dónde está la imagen primera o dónde está el yo auténtico, sustancial. Y la idea que yo sostengo, haciéndome también eco de la propia visión del autor, es que el yo o la imagen primera está justamente en todos esos fragmentos, en todos esos reflejos, en todas esas máscaras, ¿no? Jim Ferrer nunca ha recurrido, como Antonio Machado, como Pessoa, a los heterónimos, y sin embargo, y tú también lo señalas y cualquier lector se da cuenta, hay en él varios escritores al mismo tiempo. Escritores no ya sucesivos, sino simultáneos. Se podría decir lo de Borges: yo que tantos hombres he sido él, que tantos escritores es. Por una parte está el escritor en verso y en prosa, por otra parte está el escritor en castellano y en catalán, por otra parte está el escritor a la vez experimental y clásico, es decir, o lo que es lo mismo, dices tú, el que crea un lenguaje enteramente nuevo y el que desea reinventar el lenguaje antiguo. En el fondo de todo eso hay una cuestión esencial. Una cosa es el individuo y otra es el autor de los textos. Y eso se da incluso en el principal responsable de la popularización de la poesía de la experiencia, Jaime Gil de Biedma, que tiene, como recordaréis, un poema que se llama Después de la muerte de Jaime Gil de Biedma y otro que se llama Contra Jaime Gil de Biedma. En ambos casos no se refiere a sí mismo, se refiere al personaje de sus poemas. Esa distancia también se manifiesta precisamente en Borges al otro, dice Borges al otro, a Borges era que le ocurren las cosas. En los heterónimos muchas veces he pensado, en el fondo tengo el sentido de que buena parte de mi escritura es una especie de escritura de heterónimos sin recurrir a ellos, pero hay tanta distancia en algunos sentidos entre unos textos y otros que solo puedo explicármela por mi deseo de no repetir una obra ya llevada a cabo. Deseo que se realiza imperfectamente siempre, hay elementos que perduran. Vámonos al principio. 22 de junio de 1945. Naces. De tu infancia y tu adolescencia recuerdas la sensación de impostura, creo que la palabra es tuya, que te producía el catecismo franquista.
uniformidad, homogeneidad, grisura, pero el escritor es omnívoro, todo hasta lo peor le sirve para urdir literatura. Es uno de los pocos privilegios que tiene este oficio, ¿no? Sí, todo es material literario. Lo malo es bueno. Bueno, yo he dado antes un ejemplo de esa impostura que se manifestaba en el simple hecho de que una frase tan en el fondo, tan llana como en catalán en la escuela, ya bastaba para denunciar la existencia de una impostura. Lo curioso en mi caso particular era que ya desde muy pronto se veía muy claro que en esa impostura poca gente creía, al menos poca gente creía en mi ciudad. No puedo hablar en esa época de mi infancia de lo que ocurría en otras ciudades, pero en mi ciudad la sensación general era que muy poca gente creía en aquello, que había habido gente que había creído en ello sin duda, pero que muy poca gente de verdad creía en ello. Me ha recordado un poco, y lo digo en el texto al que te referiste, algunas cosas que cuenta Brodsky sobre su infancia en la ciudad que entonces se llamaba Leningrado. Hace una impostura general en la que de hecho pocos creen, pero que perdura por una serie de razones. Yo me pregunto y a esa pregunta quizá podrás responder tú mejor yo, si un escritor chino actual no ha tenido esa sensación también en Pekín. ¿Te refieres al que le han dado hoy no mismo, sé, aunque el programa se emita más adelante? A ese, por ejemplo, es posible que haya ocurrido algo parecido en su adolescencia, no me sorprendería mucho. En este libro espléndido, El agente provocador, dices, hablas del santuario y también el empalagoso sarcófago del cerco familiar. Sí, bueno, es un tema en que he tratado alguna que otra vez, que parece haber caído en desuso en la literatura española y que sin embargo tiene una tradición ilustre. La más conocida muestra de esa tradición está en el poema de Cernuda la familia, pero ha habido ejemplos de ello en la escritura de Juan Goytisolo, por ejemplo, en muchos otros escritores. Ahora mismo parece que el tratamiento crítico de esa institución no es algo que a los escritores más jóvenes que yo les tiente, ni les seduzca particularmente, pero me imagino que es un tema que en la literatura ha tenido una genealogía y muy sorprendente sería que se extinguiera. Otra cosa es que se refiera en el futuro a alternativas a la familia tradicional y eso podría explicar quizá que el tratamiento en la forma que Cernuda revestía desaparezca. El síndrome de San Agustín, una enfermedad infantil en tu caso, meses de convalecencia, muchas lecturas y descubrimiento de la vocación de escritor. A mí me gusta mucho San Agustín, pero nunca se me había ocurrido ponerme este ejemplo. No, lo digo por la enfermedad, no porque haya un paralelismo entre... Sí, hay muchos casos. Sí, hay muchísimos casos, ¿no?, en los que uno descubre bueno, lo que tuve en realidad fue una congestión pulmonar, que en aquel momento se podía ya tratar con antibióticos, pero que obligaba a una larga temporada de reposo, y ahí leí muchísimo. Había empezado a leer algo antes, pero leí muchísimo en aquella ocasión. Y es posible que sin esta enfermedad también lo hubieran leído, y había empezado a leer, pero el hecho de estar un tiempo obligadamente en reposo, estamos hablando de una época muy lejana, y los antibióticos existían, pero eran incipientes, a casi la época del tercer hombre. Eso ahí también influye, sí. Y tu primera intentona literaria fue novelar una película del oeste que habías visto en el Eso era precisamente cuando estaba convaleciendo de la enfermedad en cuestión, en un balneario. Y sí, una película del oeste, no puedo decir qué película era una película del oeste en blanco y negro y traté de novelarla, efectivamente. Recuerdo aún frases sueltas de aquel texto. Bueno, la impronta del cine, parte ineludible de nuestra educación sentimental. Tú fuiste, cuando eras muy jovencito, crítico cinematográfico de una pequeña publicación que se llama Tarrasa Información, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Y no solo de ella, luego lo fui en una revista especializada que tuvo un momento relevante de cine ideal. Luego he escrito alguna cosa sobre cine, textos sueltos rara vez, no demasiadas veces, la verdad, algún periódico, pero muy espaciadamente, y luego un texto en forma de libro que ahí está, que ha sido reeditado recientemente, y me gustaría más adelante, algún día, no sé si lo haré, escribir un texto sobre cine íntegramente redactado ahora. Lo que hay ahora es una edición puesta al día, actualizada, de un texto escrito hace algunos años ya. El cine que más te gustaba, que más huella dejó en ti, fue el cine americano de la Edad de Oro, y dentro de ese cine americano de la Edad de Oro, el cine negro, ¿no? Eso en gran parte es verdad, pero mis gustos cinematográficos son curiosamente tradicionales en el sentido que soy un ortodoxo y un feligrés.
de Cayers y Cinema en la estética que dibujó a fines de los 50, comienzos de los 60, concretamente entre el 59, año en que leí un primer número de Cayers y Cinema, yo tenía 14 años, y leí el monográfico de Fritz Lang, donde venían otras cosas, aparte del monográfico de Fritz Lang venía la reseña de Un marido en apuros de Leo McCarey, y lo seguí leyendo regularmente hasta el 64, cuando cambió de propietario y de formato, pasó a la propiedad de Remo Forlani y Filipacci, y ya dejó de ser con cubierta amarilla, y ya lo dejé de leer regularmente, lo leí alguna que otra vez, y en la actualidad, aunque perdura hace años que no lo leo. Muy rara, alguna vez, estando en bar, me he comprado algún número por curiosidad, pero no es algo que siga. Por lo tanto, me gusta el cine americano, soy muy ortodoxo de ese gusto que hay el cinema, pero con dos relaciones. Por un lado, esa ortodoxia no se ha quedado anclada totalmente en aquel momento, porque los supervivientes de Cayers y Cinema a su vez han evolucionado. Los que han seguido creciendo la crítica, que no son muchos, por cierto, han ido evolucionando, y los que, aunque no sean críticos, han seguido en el cine en algún sentido también. No sigo exactamente todo lo que Cayers y Cinema decía en aquel momento. Me gustan más cosas de las que gustaban entonces de Cayers, pero en eso me acompañan desde Bertrand Tavernier hasta Jacques Lurcel, que son, para citar los dos nombres, que siguen en activo, cada uno a su manera. Y luego hay muchas cosas que no son cine americano que gustaban en Cayers y que me siguen gustando a mí. No recuerdo ahora si es en El agente provocador o en algún otro de tus libros, se me mezclan todas tus lecturas en la cabeza en este momento, cuando cuentas que en un momento crucial de tu existencia, bastante dramático, creo recordar, estabas en un portal de París y de repente descubriste que la redacción de Cayers y Cinema estaba allí. Sí, el dramático no era el momento, era el momento de... Quizá el dramatismo lo he añadido, lo ha añadido mi memoria. Dramático lo presento con cierto aparato dramático, pero no me atrevo a considerarlo dramático, es un momento de cierta incógnita, pero no dramático. Efectivamente fue una de las reacciones en aquel momento, una reacción de Cayers de Cinema estaba ahí efectivamente, pero en aquel momento aquel Cayers de Cinema no era ya el mío, era un Cayers de Cinema que se dedicaba a hacer crítica de cine maoísta. A los 13 años descubres a Rubén Darío. Muchos años después, en 1969, si no estoy equivocado, publicarás una antología de la poesía modernista. ¿Cómo fue ese encuentro con Rubén? Bueno, Rubén ha sido seguramente el poeta más importante en mi vida, lo sigue siendo hoy. Es uno de los raros poetas a quienes todavía leo. Yo leo muy poca poesía, hace muchos años de eso además. Leí mucha poesía en mi adolescencia, pero a partir de los 20 y tantos, 24 quizá, dejé de leer poesía y la leo muy raras veces, solo leo lo que publican amigos a quienes conozco, y vuelvo a leer a unos poetas que son muy pocos. Rubén Darío es uno de ellos, quizá el principal, pero en honor a la verdad, tampoco es que lo lea casi nada, porque lo sé de memoria. Lo recuerdo más bien. Todo Rubén te lo sabes de Todo memoria. tal vez no, pero los principales libros, para mí, Prosas profanas, Canto de Día de Esperanza y El canto errante Puebla del Otoño, me los sé en un 70-80% de memoria. Más que releerlo, lo recuerdo. Acabas de confesar que ahora lees poca poesía y se dice también que vas poco al cine en las salas. Quizá ves cine en televisión, en vídeo. Leo poca poesía porque escribiendo poesía, nos leo unos amigos y los poetas que me han influido, son unos cuantos, quizás lleguen a una docena, pero no creo que sean más que esos. Y tampoco lo leo frecuentemente porque la poesía no es una lectura que para mí sea muy capaz de ocuparme mucho tiempo, estoy demasiado metido en ella o ya dentro de mí. Bueno, ¿y lo del cine? ¿Vas a las salas o no vas? Lo del cine es otra cosa, y eso no tengo culpa yo, sino las salas y el cine mismo. Si yo viviera en París o en Nueva York, iría al cine mucho más de lo que voy. Ahora voy, como no exagero, un par o tres de veces al año. Si no contamos Filmoteca, incluso contándola quizá. Porque la oferta cinematográfica de repertorio es aquí muy escasa. El cine actual en general me interesa poco, aunque hay algunas cosas que me interesan, y la tentación de ver las cosas en vídeo es muy fuerte. Espera, se nos ha ido el primer programa. Y si digo primer programa es porque te propongo que hagamos un segundo programa. Te propongo que nos concedas a Luis y a mí, y sobre todo a los telespectadores, otro baile, otra hora de conversación. A Luis ni se lo pregunto, sé que va a decir que sí. ¿Tú? Espero que no sea el baile de los malditos. No se hable más, ya lo han oído, vamos a seguir de cháchara con estos dos señores, pero ustedes no podrán verlo ni escucharlo hasta la próxima semana.
Como decían en las películas, por episodios ya no las hay, de nuestra infancia continuará. Las segundas partes casi siempre son buenas. No se pierdan la que ahora les propongo. Nos vemos dentro de 7 días. Buenas noches. Buenas noches. Emitimos hoy la segunda entrega de la larga conversación iniciada con el poeta catalán Pere Gimferrer hace 7 días. Les recuerdo que dentro de 48 horas nuestro ilustre Loés invitado recibirá solemnemente el 9º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el Palacio Real de Madrid de manos de la propia reina. De ahí que, sin faltar a la verdad de la poesía, está en la metáfora, lo dijo Borges, le haya apeado hoy a Gimferrer el tratamiento de raro y le haya conferido el de príncipe de las letras. Sigue acompañándonos, de igual forma que lo hizo la semana pasada, Luis García Jambrina, profesor de literatura española en la Universidad de Salamanca y prologuista, magnífica introducción la suya, y editor en el sentido inglés de la palabra, de esta antología de la obra poética de Pere Gimferrer, Marea Solar, Marea Lunar, publicada por Ediciones Universidad de Salamanca, Patrimonio Nacional. Decíamos ayer, Luis, tú no eres Fray Luis y yo menos, pero enseñas en Salamanca como enseñaba Fray Luis. ¿Qué decíamos ayer, o mejor dicho, qué decíamos hace 7 días? ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en las salas de cine, o mejor dicho, fuera de las salas de cine, puesto que ya no acude a ellas, o casi no acude Gimferrer. Y bueno, aprovecho para señalar que la relación de Gimferrer con el cine es amplia y es profunda. Si hablamos de poesía, el cine es fundamental, es una de las influencias fundamentales, no solo porque las imágenes cinematográficas estén presentes en muchos de sus libros, en algunos de manera muy especial, como La muerte en Beverly Hills, en el Akenji Misoguchi, este conjunto de 4 poemas breves que cierra la antología. Insisto, no solo son las imágenes, no solo es que muchas películas o imágenes cinematográficas desencadenen los poemas o a veces libros enteros, sino que también desde el punto de vista formal, estructural y técnico, el cine está presente en Gimferrer, por ejemplo, pues ese fragmentarismo, esa justaposición de imágenes, de tiempos, de espacios que encontramos en muchos de sus libros y de sus poemas, de alguna manera procede también de la literatura, pero muy directamente del cine, ¿no? Bueno, la plasticidad, la visualidad de la poesía de Gimferrer sería huella, también lo dices tú, de otro de sus maestros, el brasileiro Cabral de Melo, y también de Eliot y también de Octavio Paz. No, la poesía es imagen, pero es también música, se nos ha dicho muchas veces, lo dijo Verlaine, entre otros. Sí, pero como música, si vamos solo a ver la música, tiene en común con la música, como dije en el programa anterior, su tratamiento del tiempo, pero dejando aparte esto, incluso la más refinada música verbal, la de Rubén Darío, pongo por caso, no es ni muchísimo menos ni ligeramente tan compleja como cualquier obra de música. Es también música, si se quiere. En 1962 te matriculas en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Barcelona, y escribes un primer libro de poemas. Me parece que no quieres hablar de este libro, Pere, un libro que se llamaba Malienus, que quedó completamente inédito hasta 1986. Luego apareció una parte en la Revista de Occidente y también apareció en la antología, la primera antología en castellano de tu poesía, Poemas. Sin embargo, a pesar de que parezcas un poco reticente para hablar de ese libro, tú en alguna parte has dicho que todavía te reconoces en esos versos lejanos que estaban muy marcados por Saint John Perse, otro de las sombras que flotan en tu poesía. En realidad reticente propiamente a este libro no lo soy demasiado, sino más bien al siguiente, Mensaje del Tetrarca, porque ese apareció con muchas ratas y sobre todo por una razón que tiene su importancia. Escribí Malienus y acto seguido Mensaje del Tetrarca, pero el editor que publicó mi primer libro, Mensaje del Tetrarca, que por cierto falleció hace poco, Joaquín Montesinos, prefirió publicar Mensaje del Tetrarca. A mí me gustaba más Malienus, y me sigue gustando con razón o sin ella. En cierto modo, pues, Malienus, que nunca se ha llegado a publicar entero, pero del que he publicado los poemas mejores, es el germen de una gran parte de lo que he escrito después, y si reticencia ha tenido ha sido sobre todo respecto a Mensaje del Tetrarca, por esa elección que no compartía, y luego también porque apareció con muchas erratas de tipo
un tipo tal que afectaba a la métrica, y eso me retrajo del libro. Alexandre me parece que dijo que en aquel libro despuntaba ya el motín frente al realismo, que estaba exhausto. Algo de eso dice en una carta que reprodujo en parte en la publicación de Malienus, primero en Revista Occidente y luego en el tomo al que te está refiriendo. Una escritura que decía él, gastada sin posibilidad de reacción, creo que eran las frases de Vicente. Otra influencia en aquellos primeros años fue la de Claudio Rodríguez, una de las especialidades de Luis García Jambrina, por cierto. A mí me ha llamado la atención eso porque yo fui muy amigo de Claudio y para mí la poesía de Claudio fue esterilizante. Es decir, yo en aquella época era poeta, pero yo no podía rayar a la altura de Claudio y dejé de escribir poesía. En cambio a ti te fecundó. Bueno, Claudio me dio una cosa que en aquel momento para mí fue importante, la posibilidad de hacer algo con el romance endecasílabo. Esto que fue esencial, fue el dominante completo en su primer libro y que todavía tenía un papel, ya también con las rimas si se quiere, pero sobre todo hacer algo y una poesía de tipo exclamativo y no racional. Eso, aunque creo que con poca fortuna, está en Mensaje del Tetrarca. Y ha habido huellas de ese tono exclamativo y no racional de Claudio en zonas diversas de mi poesía. Con el tiempo se han ido difuminando mucho, porque refieren mayormente a los dos primeros libros de Claudio. La evolución que siguió luego Claudio va por otros caminos, quizá. Aquí en esta edición de Arde el Mar, publicada por Cátedra, hay unos poemas que no figuraron en la primera edición de Arde el Mar, están en una especie de apéndice, y en él hay un poema que yo, leyéndolo ahora, se llama Revelaciones, empieza diciendo: como si hubiese muerto y en la tarde dominio fuese el cielo, la luz nube, concreto enigma el pájaro indeciso que entre el aire y el árbol vuelos urde, dad paso al pleno ser, abrid la aceña a la leal corriente de lo inmune. Es Claudio. Claro que es Claudio. Sí. Claro que es Claudio, ¿no? Y hay algún ejemplo más de eso, sí. Eso sí. confirma el instinto poético de Jim Ferrer, que era Pero que es el Claudio mejor que había en es ese el Claudio momento. inicial, porque a partir de Ansia Condena, Claudio va por otro camino. El Claudio de los dos primeros libros, y quizá principalmente de Don de la Ebrida. En 1963 tienes otro encuentro decisivo. ¿Conoces al poeta experimental catalán Joan Brossa? Efectivamente, sí, sí. Efectivamente, en aquel momento Brossa era un poeta muy poco conocido y apenas leído y que no había publicado casi nada. Yo le conocí a través de Gonzalo Suárez y le fui a ver, vivía en un estudio situado en un altillo en la calle Balmes, y fue todo un mundo porque Brossa era, entre otras muchas cosas, el depositario de una tradición que venía de antes de él, venía de Miró, venía de Foix, venía de todo un mundo que en parte había quedado difuminado por la guerra, pero que era el enlace entre el arte y la poesía de Cataluña y la vanguardia internacional. Y era una figura en ese sentido única. Llegamos al Big Bang, Arde el Mar, la poesía española como la terra siciliana de Visconti Trema. Lo empiezas en el 63, lo terminas en el 65, lo publicas en el 66. Nada en la poesía española ha vuelto a ser igual desde que apareció este libro. Tal vez, pero lo cierto es que tuvo poca resonancia inmediata. Salió en febrero o marzo del 66, la fecha exacta se sabe, no recuerdo la con precisión, y tuvo solo alguna que otra reseña, no demasiadas por cierto, y de amigos en su mayoría, José Carlos Mainer, con Ricardo Barlatán, y tuvo más resonancia de diciembre del 66 para adelante, porque Alfonso Canales hizo que se me diera el Premio Nacional de Poesía. No lo hizo él solo, contó con otras personas vinculadas a quienes consiguió persuadir, y eso le dio una resonancia mucho mayor, pero pasó, digamos que de marzo a diciembre, con un eco muy discreto. En cualquier caso, inadvertido o no, es un libro genesíaco, ¿no? Es un libro fundador. Termina la dictadura del realismo con él. Sí, y bueno, y es curioso, pero ese fenómeno se ha vuelto a reproducir, aunque no de la misma manera con tu nuevo libro, con Mascarada, que también rompe de nuevo, parece mentira, ¿no? Que más de 30 años después rompe con el realismo reinante en la poesía española de los 90, ¿no? Pero sí, es el libro fundacional, el libro en el que empieza esa renovación de la poesía española que se produce a mediados de los 60 y que en este caso tiene un nombre y tiene un libro concreto que es Arde el Mar. Y en este libro y en toda la poesía
que en este libro va a echarse a caminar, surge el culturalismo, la expresión de la identidad a través de referencias o correlatos culturales. Guillermo Carnero, que por cierto acaba de obtener el reciente Premio Nacional de Literatura Felicidades Poeta, dice que se trata de usar la primera persona y al mismo tiempo de eludirla por un procedimiento indirecto de expresión del yo mediante la mención de un personaje histórico situado en una coyuntura vital análoga a la que el autor siente. Esto lo hacía también, por ejemplo, Cavafis. No exactamente, no exactamente. Alguna vez he hecho eso, pero pocas veces. Y en gran medida dejé de hacerlo porque lo que escribía entonces me salía muy parecido a Cernuda, demasiado parecido a Cernuda. Otra cosa es que el protagonista de mis poemas no siempre sea yo. Sin embargo, debo decir, tanto en el caso de Arder Mar como en el de Mascarada, que al escribirlos mi intención consciente o deliberada no era, por cierto, romper nada con la poesía que me rodeaba. Me intentaba expresarme a mí mismo y de paso, en la medida de lo posible, crear belleza. Es decir, escribir un poema que fuera bueno, eso sí, pero no tenía el propósito en ninguna de estas dos ocasiones de romper con la poesía ambiente. El efecto que uno y otro libro produjeron en gran medida me sorprendió a mí. En 1964 se había producido otro encuentro decisivo, el encuentro con Josep Vicent Foix, que ha dado pie a dos libros tuyos. Aquí los tenemos, La poesía de Foix y Antología poética de Foix. Háblanos un poco de ese encuentro, Pera. Bueno, Foix era en aquel momento... ¿Foix o Foix? Yo no... ¿La pronunciación correcta? Sí. Foix. Foix. Sí. Era... Esto se llama ultracorrección, ¿no, señor filólogo? Sí. Y mala conciencia de no saber bien el catalán. Era en hay que aquel tener momento... miedo, hay que decir lo que es. Era en aquel momento el mayor poeta catalán vivo, si descontamos a Joan Carner, que vivía en el exilio y a quien no tuve ocasión de conocer. Además, Carner, otro tipo de poeta muy distinto, que podía interesarme menos, aunque era un poeta de extraordinaria categoría. Pero la obra de Foix me llamó la atención porque en una antología muy extensa, publicada en el 36 por tres antólogos, uno de ellos Martín de Requer, para la parte medieval, de toda la historia de la poesía catalana, lo que más me había sorprendido eran unos pocos poemas de Foix del año 36, precisamente. Eran poemas que unían un lenguaje arcaizante con una imaginería cercana al surrealismo, aunque nunca fue un surrealista propiamente dicho. Publicaba tirajes muy confidenciales y no era en aquel momento un poeta demasiado conocido. Le respetaban unas personas, no demasiadas, que le conocían en Madrid o en Barcelona, pero no eran muchas. Eran los que habían conocido en Congreso de Segovia y sus amigos y discípulos cercanos en Barcelona. Fui a verle y recuerdo perfectamente que lo primero que hizo, o poco menos, fue leerme un poema que acababa de escribir. La forma en que leyó este poema fue extraordinaria. Yo, con la única salvedad de Ungaretti, no recuerdo ningún poeta que leyera de este modo. Usaba la voz como un instrumento musical, verdaderamente. Y ese poema en particular, aparte del toque arcaizante que tenía siempre el catalán que empleaba él y al cual servía muy bien su pronunciación, tenía algunos fragmentos de Ramón Llull, de Raimundo Lurió en provenzal, que los leía de un modo extraordinario. Daban una idea de lo que podía ser no ya el provenzal medieval, eso también, sino incluso la forma de hablar de una especie de iluminado en la Europa del medievo. Por otro lado, hoy estaba muy lejos de ser un teórico de la poesía. Él decía que para escribir le bastaba con ir por una calle que tuviera misterio. Pero si conocemos el barrio en que vivía, el misterio estaba en él, no en la calle. El barrio en que vivía él nada tenía de misterioso. En 1967, cuando bajas a Madrid para recibir el Premio Nacional de Literatura, llegas por primera vez a la famosa casa de Belintonia, conoces a Vicente Aleixandre y creo que, no sé si exactamente en la casa de Aleixandre o más o menos en los aledaños, conoces también a Leopoldo María Panero. Lo de Vicente Aleixandre fue otro encuentro decisivo y además una especie de destino, porque tú cuando ingresas en la Real Academia, bueno, lees el discurso sobre la poesía de Aleixandre y ocupas el sillón, o me parece que había ocupado precisamente Vicente. Y eso último es una casualidad simplemente. Hay que decir que a Vicente le conocí en persona, para ser exacto, del diciembre del 66, pero le trataba por carta desde mucho antes y en particular de junio o julio del 65 en adelante él tuvo un papel decisivo en la ordenación y selección de los poemas que compondrían Arder Mar, en animarme a reunirlos, en indicarme cuáles le parecían más logrados e incluso en qué orden debían figurar. Por lo tanto, aunque le conociera después de publicado Arder Mar, tuvo mucha importancia en la gestación de Arder Mar.
En particular, la primera carta decisiva en ese sentido fue una referida al que hoy es el segundo poema de del Mar, Oda a Venecia entre el mar de los teatros, cuando yo acababa de escribirlo en el verano del 65. Y fue también más o menos por entonces cuando entraste en contacto con lo que se llamaban los jóvenes turcos, ¿no? Guillermo Carnero, Ana María Moix, o Moix, ¿cómo debo decirlo? Moix como Moix. Como Moix, Félix de Azúa, y cuando Castellet publica pues los 9 novísimos poetas españoles. No solo con ellos, no solo con los mencionados, sino con otros que nos han dedicado a la poesía, Eduardo Mendoza, por ejemplo. Y simultáneamente, por la misma época, ocurrió un hecho igualmente decisivo, que es el hecho de que mandé a Octavio Paz del Mar y me acusó recibo en una carta que también tuvo una importancia enorme en mi vida. Acabas de mencionar a Eduardo Mendoza, hace unos minutos mencionaste a Gonzalo Suárez. Me parece que fue en 1970 también cuando empezaste a trabajar en Seix Barral. En septiembre del 70. Bueno, tú siempre has tenido cierta vocación de descubridor de talentos. Fuiste de los primeros que descubriste el talento de Gonzalo Suárez, también Eduardo Mendoza, años después Muñoz Molina, Julio Llamazares. Bueno, el caso de Gonzalo, la verdad es que nunca he llegado a editarle y que cuando le conocía publicaba, aunque era una editorial muy curiosa, una editorial que vendía los libros solo en las estaciones de ferrocarril, de un amigo suyo, sí. Santiago Farres se llamaba la editorial. Y no conozco de esa editorial otras publicaciones de los libros de Gonzalo, pero aunque escribí sobre él, nunca he llegado a editarlo. En el caso de Eduardo Mendoza le conocía desde la facultad. Con él y con Félix Azúa nos encontrábamos en la barra del bar de la Facultad de Derecho. Se cuenta siempre que André Gide, cuando realizaba para Gallimard una tarea parecida a la que tú realizas en Seix Barral, tuvo equivocaciones clamorosas, concretamente rechazó a La búsqueda del tiempo perdido, o La sombra de las muchachas en flor, ¿no? ¿Tú has tenido también alguna equivocación clamorosa? Todos hemos tenido grandes equivocaciones. En el caso de dicho equivocación tiene más disculpa de la que parece. Él conocía a Proust en persona y no acababa de tomárselo en serio porque su imagen social le parecía muy frívola. Y lo que le irritó, según creo, no es que leyera el libro entero, ni mucho menos. Vio una frase, hablando, creo recordar que de la abuela de la tía, de la tanta Leonina, tía del narrador, en que se hablaba de su frente, de las vértebras de la frente. Eso de que en la frente hubiese vértebras, así le sacó de sus casillas, bueno, que son las vértebras de la frente. Entonces, este Petimetre, que conozco los hombres, se ponía a hablar de las vértebras de la frente. Tiene cierta disculpa si le caía mal y si tenía a lo mejor una relación deteriorada. Pero todos los que trabajamos en el mundo de la edición nos equivocamos muchas veces, Procuramos no contar más que los aciertos, pero siempre hay muchos errores. En 1968 escribiste otro libro parcialmente inédito, Extraña fruta. Así es, sí. Iba a salir en una extraña colección que quedó en Nata en Canarias y luego al final, como esa colección no apareció, pues no llegué a publicar el libro. Publiqué los poemas que me parecían mejores y luego se han quedado por ahí. Pero lo fundamental está publicado, Y también escribiste una novela corta titulada La calle de la Guardia Prusiana. Eso sí, que al final lo he reencontrado y quiero publicarla de alto voltaje erótico. De alto voltaje erótico. Tanto como alto voltaje leída hoy no lo parece. En aquel momento suficiente para que no se pudiera publicar en España, pero hoy ya no parece tanto voltaje. No sería para la colección La sonrisa vertical en la actualidad. A tanto no llegaría. Preguntar precisamente. A tanto no llegaría. Si lo sabe Beatriz de Moura y si lo sabe todo. Me está llevando un ojo, por cierto, pero bueno. Bueno, de todas maneras habíamos adelantado antes esa fecha de 1970 de aparición de los 9 novísimos poetas españoles. El propio Castellet, en ese libro que también sacudió los cimientos, y no solo los cimientos, sino todo lo demás, de la poesía española, el propio Castellet reconocía en una nota de agradecimientos que llevaba la antología al comienzo que tu intervención había sido decisiva en lo relativo a la selección de los poetas y de los poemas. Sí, eso es cierto, nos hemos sido siempre muy amigos, tuve esa influencia. Tenía esa antología una intención estratégica que creo que cumplió bastante bien y contó con 2 complicidades importantes. La de Vicente Alexandre, que se sentía muy a gusto impulsando ese tipo de cambio, y la de gran parte de los poetas de la generación de los 50, que en unos casos, por razones de amistad y personalidad personal, y en otros por una afinidad mayor de la que se cree, aunque su poesía era muy distinta, nos apoyaban. Fundamentalmente pienso en Gil de Viedma, que era el que teníamos más cerca por vivir en Barcelona. Otra cosa es que luego, no a todos los poetas de los 50 les gustara eso, porque no tardaron en advertir que por encima del afecto personal existía, en algunas ocasiones,
el típico reflejo de ir a la generación de los abuelos para arrinconar un poco la de los padres. Pero en definitiva las relaciones personales nunca llegaron a deteriorarse de modo grave y en el momento actual no creo que existan problemas. Cosa distinta es que los poetas de la generación que siguió la mía hayan repetido la maniobra y en su caso naturalmente los abuelos son los poetas del 50. Los rasgos connotadores de aquellos novísimos y de la secuela que aquella antología trajo, pues era el culturalismo, el venecianismo, el kitsch del kitsch, y todo eso, dices tú, lo camp, todo eso estaba en la poesía de Pera, ¿no? Sí, estaba, lo que pasa que luego, en fin, eran elementos que no eran sustanciales, creo, en la poesía de Jim Ferrer, que luego, sin embargo, luego sobre eso se ha puesto la lupa y a partir de ahí, pues, vino la secuela y nació el culturalismo. Jim Ferrer no es culturalista, yo no lo definiría nunca como un poeta culturalista, sin embargo, dio origen en España, en ese contexto, a la poesía culturalista, ese es o a la poesía Jim-ferreriana, ¿no? Entonces, a veces se le ha acusado a los novísimos, y en el caso concreto a Jim Ferrer, de errores o abusos que cometieron los epígonos, pero que no cometieron ellos. En el caso de Jim Ferrer, ese, llamemos culturalismo entre comillas, tenía un sentido, tenía una función, ¿no? Esa función de proyectarse en máscaras o en espejos, es decir, para no expresarse de una manera directa. Pero en la poesía que vino después, la de los epígonos de los novísimos, eso se convirtió en un elemento fundamental y casi único del poema, ¿no? Tú por aquel entonces, en 1970, ya habías dejado de ser Pedro y te habías convertido en Pera. Y porque Vicente Aleixandre me indicó que un escritor solo podía tener un nombre, que si escribía en catalán y firmaba en catalán, no podía firmar de otro modo, aunque escribiera cosas y las publicara en castellano. Y eso es cierto. Fíjate que, Arrabal, el único problema, porque firma Arrabal y nada más que Arrabal. Pero Jorge Semprún no firma Georges Semprún, firma Jorge Semprún, publique el idioma en que publique. Había habido una tradición en catalán de traducirse el nombre. Pompeu Fabra había firmado como Pompeyo Fabra y Joan Maragall como Juan Maragall. Esa tradición se perdió. Se perdió en gran medida por reacción a un momento en el que estaba simplemente prohibido emplear el nombre de pila en catalán, y también por la lógica interna de que en el fondo un artista no puede tener más que un nombre. Joan Miró firmó siempre Joan Miró. En el caso de Dalí no tenía ese problema, Salvador Dalí es idéntico en los dos idiomas. Y si más allá del nombre me preguntas por la lengua, empecé a escribir en catalán en enero del 70. Tengo aquí una nota que no comprendo demasiado bien, no sé si se debe a la confusión laberíntica de estos guiones. Al lado de lo de ya eras Pera, ya no eras ya Pedro, tengo una nota que dice la náusea que te producía Lagós Divín y algunos jóvenes escritores castellanos. Sí, bueno, eso es una frase de aquel momento que debe tener en su contexto, no lo he leído, pero recuerdo el libro, un valor polemizante y estratégico, pero que no suscribiría hoy, desde luego. 1970 es un año decisivo en tu vida por tantos motivos, pero sobre todo porque tienes otro encuentro determinante, quizá el más determinante de tu existencia. Empiezan tus relaciones con la pianista catalana María Rosa Caminals. Pues es un hecho que esa frase, por lo demás, es textual del prólogo de Luis García Jambrina. La conociste siempre en el líquido amniótico del cine, ahí a la presentación de un libro sobre cine, me parece, en la Terraza Martina. Pero eso fue anterior un par de años, esa historia, antes, ¿no? Eso del libro sobre cine. El libro sobre cine, concretamente, era cine y ciencia ficción de Luis Gasca, presentado por un gobierno en un lugar desaparecido, la Terraza Martini. Pero eso fue unos 2 años antes, hacia el 68 sería. Sí, fue el vislumbre, ¿no? La primera vez que te citas con ella fue en el Ritz. Y el pero Ritz fue más tarde, dice, como digo, sí, eso sería en el 69 como el 70, creo. Sí. Y en fin, el Ritz a partir de ese momento pasa a formar parte de su puede mitología. Que fuera incluso fines del 69, no estoy seguro, pero en todo caso, comienzo del 70 seguro. Noche en el Ritz, evidentemente es una alusión a aquel encuentro y a es esa mitología. mitología. Es el rescate de un título de Manuel Puig que no llegó a emplear en una novela que luego se llamó De buena ley de hacer, pero me pareció adecuado usarlo.
y será siempre María Rosa, Secretos son los caminos de la literatura, la que desencadena este libro, El agente provocador. Bueno, y publicado otro en libro, 1998. Son dos libros, El agente provocador y Mascarada. Mascarada lo tenemos por ahí. Ahora Tiene que estar en alguna parte, ¿no? Sí, sí, está aquí. Sí, que son dos libros complementarios, de alguna manera. Bueno, El agente provocador, Pera, es un libro de memorias, o una especie de libro de memorias. Es una cosa muy rara. En primer lugar, está escrito en dos tiempos separados por casi 20 años. Empecé a escribirlo en el 79, lo interrumpí, lo volví a retomar en el 96, 97, 98. ¿Y eso por qué fue? Eso es muy curioso, ¿eh? Yo escribí los primeros capítulos, en el 69 están ahí fechados los 3 primeros. Lo interrumpí por razones diversas, que ahora me es difícil analizar de modo objetivo, pero el caso es que quedó ahí parado. En poco tiempo escribí 3 capítulos, se quedó parado, y cuando volví a escribir prosa, en octubre del mismo año, era ya para escribir el dietario. Pero siempre tenía la idea de que ese texto debía continuar, y había conservado el guión de lo que iba a ser el texto. En el 96, y luego sobre todo en el 97, 98, me decidí y comprendí que escribir todo el texto, en gran medida, era imposible. Una parte de las cosas que iban en ese texto habían sido dichas ya de otra forma enmascarada. Y luego yo podía aspirar en parte a reproducir hasta cierto punto el escritor que era en el 79, pero no hasta el punto de escribir un libro entero de la proporción normal que tenía pensada, imitándome a mí mismo a 20 años de distancia, que era excesivo. Yo me dediqué entonces a escribir solo los principales y los más nuevos respecto a Mascarada de los capítulos previstos, y en ellos sí me imité a mí mismo, traté de no separarme mucho de mi escritura anterior, me separé un poco, y ahí quedado el texto en su extraña condición de texto escrito en 2 tiempos, más breve de lo que tenía yo previsto, y que nunca tuvo, ni en el 69 ni después, un papel definido en la jerarquía de los géneros. Es algo de narración, algo de poema en prosa, algo de ensayo y algo de autobiografía. Seguiremos hablando de esto después de la publicidad. Negro sobre blanco, cuarta y última media hora de nuestra larguísima conversación, 2 programas enteros y quizá verdaderos con Pera Gimferrer y por su brecha también con Luis García Jambrina, profesor de literatura en la Universidad de Salamanca. Estábamos hablando del agente provocador. Había dicho yo que era un libro de memorias sui generis, pero no es, Pera, el libro de memorias que, al parecer, tú lo has dicho en alguna ocasión, algún día escribirás y en el que no te morderás la lengua. Algún día escribiré un libro de memorias. Este libro es varias cosas a la vez, pero no es en ningún sentido de memorias. Para mí son 2 géneros distintos. La autobiografía es un libro que cuenta la vida de una persona o parte de esa vida, y las memorias tienen como centro no a la persona, sino a la gente a quien él ha conocido. Ese segundo libro, el de memorias, no está ni esbozado. En Agente Provocador nada hay de ello. Los personajes que aparecen nombrados ahí lo son solo en función de mi vida, de mi autobiografía, y no trazo de ellos retratos alguno. Algún día, no hoy por cierto, me gustaría escribir memorias. Puede que no lo haga nunca por razones de pereza, porque es un género que, a menos que me depare a mí un estímulo especial en su escritura, simplemente en la constancia notarial de los días, por muy activa que pudiera ser para el lector, no me convence, tiene que ser que la estructura me interese. Pero me gustaría escribirlas, otra cosa que lo llegue a hacer de verdad. También le gustaría escribirlas, me decía Vicente Alexandre, y nunca las escribió. Pero en la pregunta que te he formulado al respecto, a mí lo que más me interesaba, Pera, era lo de que en ellas, en esas futuras memorias que quizá no escribas, no te morderás la lengua. Lo digo porque tú tienes fama de ser un hombre cauto. No sé si es cautela o es simplemente pues, un modo de ser, de no enfadarte nunca con nadie. No, pero en esas memorias, bueno, tanto como con nadie, yo tengo... Por lo menos en negro sobre blanco. En negro sobre blanco tengo un poema concreto contra una persona concreta, pero es un poema de defensa. No sé si estás pensando en lo mismo que estoy pensando yo, en la alusión que haces a Felipe González y a su gobierno. No, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. No, ahí sí, ni muchísimo menos. En una revista. Estoy hablando de una cosa de otro tipo. Yo tengo un poema concreto publicado que era una respuesta a un ataque que un escritor concreto me dirigió. Pero en el género de memorias, yo creo que la premisa esencial es que la persona que escribe las memorias no esté laboralmente activa al momento de escribirlas. Es la única garantía de que podrá decir todo lo que piensa sin tapujos.
Nos hemos adelantado mucho, nos hemos venido a 1998 con El agente provocador, pero tenemos que volver un poquito atrás. En 1970 publicaste tu primer libro en catalán, no sé si lo hemos dicho ya o no, El Miralls, Los espejos, y ahí hubo un cambio de estética. Me gustaría que nos hablaras, Luis, de ese cambio de estética. Todavía quizás no lo hubo en ese libro, ahora que lo pienso, pero... Hubo un cambio de lengua. Creo. Hubo fundamentalmente un cambio de lengua, lo que pasa que en ese primer libro en catalán hay las dos cosas. Hay la continuidad con la poesía anterior, no se puede hablar de una ruptura total, y hay el inicio de un nuevo ciclo, no sé si de una nueva estética, pero desde luego de un nuevo ciclo poético que está muy estrechamente relacionado con el cambio de lengua, porque el cambio de lengua, entre otras razones, obedece a motivaciones, digámoslo así, estéticas o poéticas, ¿no? Precisamente antes mencionabas la antología de los 9 novísimos, que para Jim Ferrer, curiosamente, no significa el comienzo de nada, como para muchos de los que en ella están incluidos, y como sucede para la poesía española, que ese es el comienzo de algo, sino que para Jim Ferrer es el final de un... certifica el final de un ciclo, el primer ciclo, que es íntegramente en castellano. Se produce el cambio de lengua y también el cambio de nombre, que por cierto me permito puntualizar que lo de Pedro Jim Ferrer podríamos considerarlo desde la perspectiva del tiempo como una especie de heterónimo, ¿no? Sí, sin embargo, estoy decidido a publicar La calle Gloria Prusiana como Pera, por esa razón que dije antes de Vicente Aleixandre, de que el poeta tiene que tener y el escritor un solo nombre. El segundo libro en lengua catalana fue Hora foscant, Hora oscurecida, una incursión en el barroco, un nuevo quiebro, ¿no? La fugacidad de la vida. Bueno, aquí tendría que decir un poco de lo que pasó con mi experiencia en el catalán. Aunque haya razones de veracidad psicológica y razones de otra naturaleza muy diversa, hay unas razones que tienen su poderío, su imperio en un poeta que se pone a escribir en catalán. Se trata de una lengua que ha tenido un uso literario menos continuado y extenso que el castellano, y en la cual imágenes y palabras que en castellano han perdido capacidad de funcionar más que como clichés, todavía pueden funcionar. Hay un ámbito principalmente derivado del mundo rural y de la literatura medieval que tiene por lo común más poderío en catalán. Esto me condujo, junto con algo que debe mencionarse, mi experiencia de traductor de autores medievales catalanes por influjo de Jaime Salinas y Claudio Guillén en la antigua Alfaguara, en la Alfaguara llevada por Salinas y Guillén, me condujo a escribir una poesía en la que se unan lo medieval y lo rural, refiriendo sin embargo a un periodo del barroco que, aunque existe en literatura catalana, ha tenido poca difusión en ella. Y en la medida en que existe, con poetas considerables, no tiene nada lejanamente comparable a Góngora o incluso a los figuras importantes de Góngora como Villa Mediana o como Soto de Rojas. De ahí nació la Foscant, que tiene por lo demás un tema último de otra naturaleza, el erotismo como medio de conocimiento, que es algo que desarrollaré en libros posteriores. Las formas en tu obra siempre, de alguna manera, tienden a converger, por un lado, la tradición de la ruptura o la tradición de la vanguardia, valga la paradoja, y el barroco, ¿no? Barroco y vanguardia confluyen, sí, ¿no? Eso es aquello que decía Rubén Darío, muy siglo XVIII, muy antiguo y muy moderno, audaz cosmopolita. Y eso siempre lo he tenido en mente. A Rubén le ocurre lo mismo. La palabra vanguardia ya existía en la época de Rubén, pero él no podía usarla, pero ya existía. Pero lo que puede llamar un poeta innovador, no, menos que otros. Hay que recordar en qué época escribe Rubén. Está no más allá, sino más acá de Mallarmé. Y hay una tendencia también de Rubén a ser al mismo tiempo un poeta por pie, deliberadamente, pero jugando con ello. En el libro siguiente, Fuego Ciego, llegó al punto... 73. Sí, 73, muy conseguido. Llegó al punto de hacer imitaciones lúdicas, que para mí son lúdicas, el lector puede tomarlas muy en serio si quiere, de poesía medieval. Influye ahí notablemente por Joyce y por la lectura de los poetas medievales. Es algo semejante, digo yo, a lo que en una etapa
en mi caso no publicada y en otros publicada, el poeta que escribe en castellano hace cuando escribe a la manera de los clásicos. En algunos casos con extraordinarios resultados y con un virtuosismo, como al hacer Alberti con Lope, en otros casos como un ejercicio no publicado nunca. Me consta que hizo eso Carlos Busoño en su adolescencia. En mi caso puedo decir que los dos libros constituyen la integración no únicamente del catalán como lengua hablada, sino del catalán como lengua en una tradición literaria, y el intento de partir de ella, teniendo a la vista el ejemplo de Foix, que siempre se habéis fijado incluso explícitamente como meta, arrancar del último momento en el que el catalán tenía un uso literario frecuente y normal, es decir, fines del siglo XV. En Foxec había una métrica muy estricta. ¿En qué sentido? Lo dice Luis. Ah. ¿En qué sentido, Luis? Si lo recuerdas. Bueno, pues creo que en ese sentido de los ejercicios que intentas hacer, ¿no? Con la tradición, con el pasado. Sí, sí. Y es el momento en el que empiezo a escribir con rima consonante, que hasta entonces era muy rara, y que luego ha sido cada vez más frecuente. No hemos dicho nada de tus relaciones con la pintura. Tapies, de Quirico, Miró, Magritte, Toulouse-Lautrec. Sí. Bueno, y muchos más, Miró. Miró lo he dicho. Sí, sí. Y aquí, claro, la pintura como el cine son artes visuales que siempre me han interesado mucho. En el caso particular de la pintura de vanguardia, entendiendo por tal la que por tal podría entender yo en mi adolescencia, la de Miró o la de Tapies o la de Paul Klee, pongo por caso, aunque no haya escrito nunca sobre Klee, o en otro sentido la de Max Ernst, sobre que también he escrito, había, y ahora doy un salto cualitativo, una especie de pugnación de la realidad entendida como impostura en la que vivía yo en mi adolescencia. Esa impostura social, política, psicológica, podía impugnarse con un cartel que dijera simplemente en la pared: catalán en la escuela, catalán en la escuela. Podía impugnarse también por la existencia de objetos visuales desconcertantes, que podían ser filmaciones o podían ser obras del dominio de la plástica, de pintura, grabado, dibujo, o en algún caso escultura, aunque a ella me he acercado mucho menos. La simple existencia en Barcelona hacia el año 55, 57, 58 de una obra de Miró o de Tapies impugnaba, por raro que parezca decirlo hoy, todo el orden existente a su alrededor. La existencia de una obra de estas características era una especie de mentis a lo que nos rodeaba. En los 3 poemas que publicaste en una revista catalana que se llamaba Els Marges, ¿no? Se llama, aún se no. llama todavía. Bueno, ahí aparecía claramente dibujado ya el amor sexual, algo que iba a dar mucho juego a partir de ese momento en tu obra, ¿no? Sí. Efectivamente, son esos 3 poemas, creía yo entonces que iniciaban un ciclo, y se quedaron en 3 poemas porque con una pausa de un par de años esa temática quedó integrada en un libro mucho más extenso y complicado y vario, que era el Spider, el espacio desierto. Ahí está eso, y ahí está también quizá el momento de mayor confluencia en la escritura, porque en la persona no hubo muchos momentos, con la poesía de Octavio Paz. 1980 fue, Pera, un año de buena cosecha. Por una parte te hacen director literario de Seix Barral, por otra parte publicas el primer volumen de tu dietario, por otra parte te dan el premio Ciudad de Barcelona por Mirall, Espai y Aparicions, y al mismo tiempo se desencadena en ti un silencio poético que va a durar bastantes años, al cual te refieres, utilizas la palabra sequedad, por ejemplo, en El agente provocador. Va a durar hasta el 88, en el que publicas El vendaval. Porque durante ese tiempo se desarrolla una vocación que había surgido en los años entre el 70 y el 80 más o menos, la vocación de lector de prosas, particularmente novela, libros de memorias, diarios, que es el tiempo, aquello al que dediqué más tiempo como lector, digamos, no profesional, sino como lector privado. En todo ese tiempo tuvo como resultado interesarme mucho en escribir prosa. No ensayo crítica, esto lo he escrito siempre antes y después de ello, pero sí
esta especie de extraña novela, novela sin duda, pero experimental, que es Fortuny, y luego el dietario, sobre el cual además existe una cierta confusión que he percibido. El dietario fue publicado originariamente en un periódico en catalán, cada día, literalmente, el Correo Catalán, periódico que hoy no existe, y los tomos que han aparecido en catalán y en castellano, con una sola excepción que mencionaré, son antológicos. El dietario completo tiene 700 páginas y solo está reunido en los 2 volúmenes de obra catalana completa. Lo demás que hay en catalán y en español son antologías de ese dietario. Nos hemos saltado como un epílogo. Como un epílogo aparece el haiku, el poema como arte del instante, del ik en nunc. Sí, en eso reincidiré incluso en algunos poemas muy posteriores del Vendaval y hasta en esto de Kenji Mizoguchi, el 98. Yo he escrito poemas larguísimos, el más largo de todos, el Spider, que tiene más de 700 versos, casi 800, 775, creo recordar, o 777, no estoy seguro. Y luego he escrito poemas de una sola línea. Ahora me sería difícil escribir un poema como la Spider, y al leerlo me asombra que fuera capaz de escribirlo sin desfallecer. Es en todo caso una poesía que no aspiro a escribir. Ahora bien, he escrito poemas extensos. Mascarada es un poema extenso, tiene 451 versos. Si no ya llegaremos a Mascarada. Pero la tendencia al poema breve se manifiesta en esos que mencionas, pero ya existía un poco antes, no tan acentuadamente. Hay un poema muy breve en Esmeralda y hay incluso un poema bastante breve, uno muy famoso en Nar del Mar, el de Hölderlin. Tu primer contacto con el haiku se produce quizás cuando Carlos Barral publica Las sendas de Oku de Basho, traducidas al alemán por Hayashida, que tanto ha tenido que ver con la fundación de la Casa de Japón en Salamanca, y Octavio Paz. No, era incluso anterior a ello, Era incluso anterior a ello. Ya había leído cosas de poesía japonesa. Para empezar, las sendas de Oku ya conocía la edición anterior, y luego había leído muchas cosas de Octavio sobre poesía japonesa, y había leído otras traducciones de poesía japonesa y también de poesía china. No son lo mismo ni en el caso de poesía china y haiku, pero es algo que me había interesado siempre. Y luego también me había interesado el poema breve como tal, incluso en el mundo occidental. ¿Sabes lo que en los mentideros literarios de Madrid decían las lenguas bífidas de aquella traducción de Basho? De que era un libro traducido por un japonés que no sabía español, lo cual es absolutamente falso, porque Hayashida sabe muy bien español, y por un mexicano que no sabía japonés. Algo sabía de japonés Octavio, lo suficiente para... debía saber Octavio de japonés, ¿no? ¿Tú crees que para traducir a Basho? No, pero para eso tenía la colaboración del otro. Hayashida. Octavio tradució también del chino, y además Octavio había vivido en Japón, no lo olvidemos. ¿En Japón estuvo también? Sí, no sabes, sí. Estuvo en la embajada de agregado, creo, no recuerdo el cargo exacto, pero estuvo de agregado de embajada o algo parecido, o secretario de embajada en el Japón. Bueno, yo he vivido 7 años en Japón, pero y no hablo japonés, ni desde luego hubiera sido capaz de traducir a Basho. No, sí, a 7 años no llegó Octavio, pero estuvo viviendo en el Japón. O sea, y además tenía muchos amigos japoneses, escritores que no podían hablar en inglés, y sin duda que le decían en qué consistía la métrica japonesa. Todavía conserva su viuda Marijoa estos amigos, son bastante gente. El conocimiento que tenía del Japón, no sabía la lengua, supongo, más que en cierta medida, pero cómo funcionaba la métrica, eso sí lo sabía. La luz, 1988. Casi todos son sonetos en alejandrinos o eneasílabos. 1991 para ser exactos, pero son sonetos con la única salvedad del primer poema. Es el 91 y no el 88. Sí, te refieres al Vendaval. ¿Te ha saltado el Vendaval? No, bueno, hemos hablado un momentillo del Vendaval, ¿no? Que fue cuando empieza el tercer ciclo. Ahí en la Lluvia intenté, no sé con qué fortuna, aunar dos cosas muy distintas. El intento de hacer algo, que eso siempre me había rondado, con la poesía que de verdad influyó a Rubén Darío, los parnasianos y los franceses, Leconte, Deleuze, L'Heredia, todo este tipo de gente, y por otro lado la poesía de tipo metafísico. No sé hasta qué punto salí con bien del empeño, porque incluso quise poner en ello deliberadamente algo de kitsch y tratar de hacer algo con todo ello. Bueno, fue una tendencia extrema que rozaba por un lado con la poesía metafísica, por otro con el decorativismo, y traté de llegar al final de lo que había iniciado con los sonetos de la última parte de mi libro anterior, el Vendaval. Antes del Vendaval habías publicado tu segundo dietario,
Sí. Antes no lo hemos dicho, pero cuando... Todo el dietario se escribe y publica entre el 80 y el 82. Cuando un escritor catalán se pone a escribir un dietario, es inevitable pensar en Pla y pensar en Dors. ¿Qué hay de Dors y de Pla y qué no hay de Dors y de Pla? Me temo que de los dos hay poco, ¿eh? Hay poco de los dos. A Dors le respeto mucho, pero ha tenido poca influencia sobre mí y es más, es una escritora que no he leído demasiado. Me parece una figura muy interesante intelectualmente, pero no es una escritora que he leído mucho. Lo tengo, pero nunca he llegado a leerlo demasiado. A Pla sí lo he leído mucho, y Pla llegó a apreciar mi dietario, como cuento en el texto final que lo cierra, pero mi modelo no era Pla, y no estoy seguro de que tuviera un modelo específico. El dietario, como sabrán los que lo lean, casi no hablo nada de mí mismo. Es un dietario íntimo bastante singular en ese sentido y un libro fundamental, ¿no? para la literatura catalana y en general para la española, porque creas realmente una obra singular, ¿no? Y que tiene un muy estrecho parentesco de nuevo con tu poesía, porque el dietario, igual que la novela Fortuny, también es un poco volver a tu primera época, ¿no? Sí. También te expresabas a ti mismo a través de máscaras y es lo mismo que haces de alguna manera en el dietario. Había una intención de fragmentos narrativos, una intención, digamos, de reflexión moral, también la intención de reproducir a una escala distinta algo que hacía Mirar del Mar con personajes como Hoyos y Minento, como Agripado Vigné, como D'Annunzio, y luego otra cosa de otra naturaleza, ver qué ocurría poniendo durante un periodo largo, en este caso fueron 2 años aproximadamente, la prosa en catalán con realidades muy diversas acerca de las cuales nunca en ocasiones se había tenido ocasión de manifestar. Y así, burlando, llegamos a Mascarada, que tantas veces ha salido a relucir a lo largo de nuestra conversación. En 1996, tu último libro en poesía hasta la fecha. Uno de los más bellos y exaltados cantos de amor que se han escrito nunca en España. Creo que eres tú quien lo dice, ¿no? Sí, lo digo y lo confirmo, y muchas cosas más, ¿no? Pero es un canto al amor, pero claro, al amor fou, ¿no? Al amor fou, al amor exaltado, al delirio, al deseo. Sí, al amor que rompe con lo convencional, con las convenciones burguesas, es decir, al amor subversivo en un sentido amplio y profundo de la palabra. Y creo que dentro de nuestra tradición más inmediata no existe nada parecido, de ahí que podamos colocar este libro dentro de los grandes libros de poesía, cantos amorosos de la literatura española y catalana. Es un único y largo poema en 453 eneasílabos, dividido en 65 fragmentos sin signos de puntuación, y quizá tu libro más autobiográfico. Junto con Agente Provocador, bueno, claro está. Aunque está dado en forma muy elíptica y hay cosas que inducen a confusión al lector, no porque lo proponga, sino porque la técnica poética confunde situaciones y lugares. Por ejemplo, mucha gente cree que una parte del poema que en realidad transcurre en Barcelona transcurre en París. Hay una parte que sí transcurre en París, pero ciertos pasajes que en nada indican en el texto mismo que transcurre en París, la gente cree que transcurre en París. Fue escrito muy rápidamente, con un impulso muy tenso, muy urgente, casi iba más rápida la escritura que la mente. Yo sabía que no tenía un sentido, pero no tenía tiempo de pararme a pensar en él, sabría que saldría una vez puesto en el papel. Nace de una situación única, es difícil que se repita. En ese sentido, me resigno a la idea de que no escribiré otro libro como Mascarada. Esto lo sé de antemano, estoy perfectamente convencido de ello, porque la situación que se produjo ello, una serie de circunstancias de todo tipo, personal, literario, no va a repetirse. Pero, en fin, es una especie de extraña situación en la cual a los 50 años vuelvo a ser un poeta que tenía 20. ¿Y es un homenaje a tu mujer? También, por supuesto, trata de... en realidad el tema final del libro es el amor como respuesta a la amenaza de la muerte y a la caducidad y al paso del tiempo. Dice Prada, en Las esquinas del aire, el París de 1970, cuando el poeta Jim Ferrer se había iniciado en los ritos prohibidos de la carne y había descubierto la llamada oscura y orgiástica de la muerte. Todo eso
convertían Mascarada en un raro combinado químico, mezcla de biografía onírica y visión de ultratumba que chocaba con la dictadura hegemónica impuesta por las tendencias poéticas más realistas o agropecuarias. El alboroto promovido tras la publicación de Mascarada, porque hubo alboroto, nada tenía que ver, sin embargo, con los valores estéticos de la obra, faltaría más, sino con una mención muy somera, casi hecha como de pasada, a la actualidad política más inmediata, gobierno de ropavejeros, designaba al séquito del recién depuesto Felipe González, y, sobre todo, a unos pasajes eróticos que no rehuían la escabrosidad explícita y el homenaje a las formas más heterodoxas del amor. Me salto unas líneas. El poeta Jim Ferrer no se recataba de invocar el ángel de la coprofilia y de celebrar la gravidez de unas nalgas femeninas que regalaban un reguero de perlas foscas y un aroma de ámbar subterráneo. Parece ser que Octavio Paz se escandalizó un poco, no moralmente, sino físicamente. En una carta que te envió... La palabra de Octavio no es escandalizarse, al contrario, de escandaloso lo decía como un elogio, Octavio, me decía que no era escandaloso, pero como un elogio, porque decía que es el adjetivo caro a los surrealistas. Decía únicamente que por razones ni estéticas ni morales, sino físicas, es decir, de tipo personal, había aspectos eróticos con los que él no se identificaba, pero que esto no empañaba en nada el poema. El agente provocador y Mascarada son dos libros absolutamente consanguíneos, hermanos, indisolubles. Sí, aunque uno se empezó a escribir mucho antes que el otro, pero son complementarios. Prada dice de Mascarada, habla de cómo la conciencia de la muerte y del paso del tiempo te había impulsado a escribir Mascarada con esa perentoriedad de quien tiene las horas contadas. Bueno, sí, eso explica en gran parte el ritmo muy acelerado que tiene el poema y el hecho de que en él no haya puntuación. En esta edición de Noche en el Ritz hay un texto en prosa escrito el viernes 5 de agosto de 1994, publicado en el diario ABC. Es un autorretrato en el que rítmicamente empiezas diciendo: naturalmente soy la misma persona que solía ser. El envejecimiento es un simulacro, fingimos que dejamos de vivir en el instante eterno y pleno que es nuestra juventud. Luego sigue y terminas diciendo: naturalmente que un poeta debe hacer siempre, de modo sistemático, lo opuesto a lo que de él se espera. Naturalmente que nunca cumpliré 40 años, los que tenías, me imagino, cuando lo escribiste. Naturalmente que nací el 22 de junio de 1945 y tengo los ojos verdes y no necesito mirarme al espejo para saber que ya no volveré a ser joven, pero que jamás dejaré de ser el joven que fui entre 1958 y 1975. Naturalmente que a todo esto le llamo mi vida. Naturalmente que todo esto seré yo en mi muerte. Pero el otro día le pregunté a otro escritor catalán, aunque no en catalán, Salvador Pàniker, lo mismo que ahora te voy a preguntar a ti. Tú estás aún muy lejos de eso y de esa poética, porque poética es, pero como decía Gil de Viedma, a la larga, envejecer y morir es el único argumento de la obra. A ver, de esto trata en parte mi obra, Es difícil aludir a eso en una entrevista. En algunos poemas he tratado de cernirme sobre esta cuestión. Quizá con lo que digo aquí baste, con lo que acabas de leer. Baste pues. Ahora sí que se acabó. 55 minutos de toma y daca con Pera Jim Ferrer, ayudados y apoyados por Luis García Jambrina, que sumados a los 55 minutos de lo mismo emitidos hace una semana, arrojan casi 2 horas de literatura. No está mal, aunque por mi gusto, confío en que también por el gusto de todos ustedes, seguiría charlando con estos dos señores otras 2 horas. Voy a pedir a Javier González Ferrari que me deje ocupar pacíficamente, con negro sobre blanco, toda la noche de los domingos en la 2. Y luego, cuando raye el alba, nos vamos los alguaciles y los alguacilados por ahí a tomar copas y desfacer entuertos como Don Quijote cuando salió de la venta. No estaría mal, pero los sueños son. Espera, que te den el Nobel. Luis, nos vemos en Salamanca, a ver si aprendo un poco.
Gracias al Hotel Princesa Sofía Intercontinental de Barcelona, que nos ha acogido. Gracias a los dos. Gracias también por su amistosa paciencia a todos ustedes. La próxima semana regresará aquí a negro sobre blanco la madre literatura. Entre tanto, lean y vivan. Son dos caras de la misma moneda. Buenas noches.